contentos porque hace 8 días empezamos una nueva serie. ¿Recuerda cómo se llama? Las 5 solas. Son 5 principios fundamentales de nuestra fe. Son los 5 cimientos que necesitamos entender para acercarnos de forma correcta a Dios. Ahora, cabe resaltar que estos principios no nos los inventamos nosotros, sino que a lo largo de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estos principios son latentes en cada página de las Escrituras. ¿Recuerda cuáles son? Repáselos conmigo. Las 5 solas son: solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo Escritura y solo a Dios la gloria. ¿Lo repetimos? Solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo Escritura, solo a Dios la gloria. Y hace 8 días, aquí desde este púlpito, se enseñó acerca de la gracia de Dios. Hoy nos acercaremos al hermoso principio de solo fe. Y de hecho es el título de esta enseñanza del día de hoy, solo fe. Y acompáñeme por favor en su Biblia a Efesios capítulo 2, versículo 8. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios bendiga su santa palabra. Quiero empezar esta mañana haciéndole un par de preguntas que no ameritan una respuesta inmediata, pero creo que son 2 preguntas importantes en las que deberíamos meditar a diario. La primera pregunta es la siguiente: si en este momento usted muriera, ¿tendría la plena certeza de que va para el cielo? ¿Estaría seguro de su salvación? Siguiente pregunta: si vieran cara a cara a Dios y Él preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar en mi reino?, ¿qué respondería ante esas preguntas? Existe un patrón en las respuestas que me parece algo preocupante, incluso dentro de la iglesia. El patrón que existe ante estas respuestas es el siguiente: bueno, Dios, yo he sido una buena persona. Tú sabes que yo he cometido uno que otro error, pero no son tan graves como los errores que cometen los demás. Sé que no soy la persona más correcta del mundo, dirían la mayoría, pero tampoco merezco el infierno. Ese es el patrón de respuestas que uno escucha dentro de las iglesias. Conozco la historia de un hombre, 78 años de edad, está postrado en una cama de hospital en Estados Unidos. Su situación de salud está bastante delicada. El parte médico es: no te queda mucho tiempo, en cualquier momento puedes morir. ¿Por qué? Su corazón está empezando a fallar con cierta frecuencia y está empezando a tener ciertos paros cardíacos. Junto a este hombre, a sus 78 años, hay un pastor que es amigo de él y se le acerca a la cama y le hace la siguiente pregunta: ¿estás listo para ir al cielo? El hombre comienza a llorar desconsolado y respondió a lo siguiente: bueno, mi confianza está en Jesucristo, yo creo en todo lo que dice la Biblia. Sin embargo, durante mi vida de cristiano tuve luchas con ciertos pecados, luchas con ciertas actitudes, y creo que nunca alcancé el nivel de santidad que hubiese querido. Creo que hubiese querido ser un mejor cristiano. Sin embargo, mi fe está puesta en Jesús. Y a pesar de que yo sé que merezco el infierno por mis conductas, también sé que soy salvo por poner mi fe en Jesús. Y ahí estaba aquel hombre yéndose a sus 78 años de edad, y yo tengo la certeza de que Jesús lo estaba recibiendo en el cielo. Y digo que él lo estaba recibiendo, que Jesús lo estaba recibiendo, porque la salvación de este hombre no dependía de su nivel de moralidad o del tipo de vida que hubiese llevado a lo largo de toda su vida cristiana. La salvación de este hombre dependía de una sola cosa, y era que él tenía puesta su fe en Jesús como Salvador. Y esa es la idea que quiero ampliarle un poco más esta mañana a través de la idea central de la enseñanza. La fe en Jesús como Salvador es la única vía de salvación. Vuelva a leer conmigo nuevamente Efesios capítulo 2, versículo 8, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mis hermanos,
la fe es el único medio, la fe es la única vía por la cual nosotros podemos llegar a ser salvos. No depende de absolutamente nada más. No depende de nuestra vida moral, no depende de si asisto o no a la iglesia, no depende de si sirvo o no en la iglesia, no depende de absolutamente nada más, sino de que mi fe está puesta en Jesús como mi Salvador. El problema hoy en día es que la fe la han distorsionado y la han tergiversado, y Satanás está muy interesado en que las personas crean que están buscando de forma correcta a Dios cuando en realidad están siendo guiados y llevados a las puertas del infierno. Y aparecen entonces los falsos maestros diciendo que la fe es la confesión positiva, diciendo que si tú confiesas con tu boca lo que tú desees, entonces eso se va a cumplir. Y les enseñan a las personas a decretar, a declarar, y que lo que tú confieses, eso es lo que tiene que pasar. Y eso es un falso concepto de fe, eso es una herejía, una mentira que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Por el contrario, la fe correcta, la fe bíblica, es tener la plena certeza, es tener la plena seguridad de que Jesús, siendo Dios, se despojó de su divinidad y vino a este mundo, nació en una familia, creció para enseñarnos cómo debemos acercarnos correctamente a Dios. Además de eso, Él fue a la cruz, pagó por los pecados de todos aquellos que han creído, que creen y que creerán en Él. Pero la muerte no pudo con Jesús. Él fue sepultado y a los 3 días, ¿qué pasó? Resucitó y estuvo por más de 40 días con sus discípulos, enseñándoles muchas cosas acerca del reino de los cielos. Después, Jesús fue ascendido nuevamente a las alturas y le fue dada toda autoridad en el cielo y toda autoridad en la tierra. Por lo tanto, todo aquel que en Él cree, le es otorgado el glorioso y precioso Espíritu Santo, el cual es el sello de la salvación para todo aquel que en Jesús cree. Esa es una fe bíblica. Eso es creer en lo que dice la Escritura y vivir conforme a esa creencia, que mi vida se encamine conforme a lo que yo creo. Esa es la aplicación de la verdadera fe. Escriba por favor como primer punto: eres salvo por medio de la fe. Hace 500 años vivió un hombre bastante polémico que le causó muchos problemas a la Iglesia Católica de ese entonces. Le estoy hablando de Martín Lutero. ¿Lo recuerda? Martín Lutero se caracterizaba, de acuerdo con su biografía, porque llevaba su culpabilidad por el pecado a un extremo muy grande en comparación a sus otros compañeros sacerdotes. A Martín Lutero se le enseñó desde pequeño que Dios castiga los pecados de toda la humanidad y que cada pecado tiene un castigo. Pero la tradición le enseñó a Martín que si él confesaba sus pecados y pagaba las penitencias por sus pecados, entonces el perdón le sería otorgado. Así que Martín Lutero podía pasar de 3 a 5 horas en el confesionario contando los pecados que había cometido por la mañana. Y los pecados de Martín Lutero no eran moralmente escandalosos, no eran realmente aparentemente graves. Por ejemplo, la historia cuenta que durante sus confesiones habían pecados que él confesaba como los siguientes: bueno, Santo Padre, yo estoy aquí porque durante el almuerzo yo codicié la presa de pollo de mi compañero sacerdote porque la de él era más grande. ¿Usted se imagina la cara del sacerdote cuando escuchaba este tipo de confesiones? Martín, lo que me estás diciendo es absurdo. Pero la pasión de Martín Lutero por la santidad iba un poco más al extremo. La historia también cuenta que durante los helados inviernos de la Alemania del siglo XVI, Martín Lutero abría las ventanas de su habitación y se acostaba en el suelo para que entrara ese frío y empezara a golpear su cuerpo. Así, su mente estaría ocupada pensando en el dolor que le causaba el frío y no se le pasarían pensamientos pecaminosos delante de Dios. Como un poco extremista, ¿no? Pensaría uno que Martín Lutero tenía un delirio con su santidad, pensaría uno que ese hombre estaba loco, pero quiero contarle que hay una razón de ser para que Martín Lutero se comportara de esa forma. Aunque cueste creerlo, en esa época la Biblia que usted y yo hoy leemos con tanta tranquilidad era muy limitada.
la Biblia se encontraba únicamente en un idioma, era el latín, y el latín era una lengua que no hablaban las personas del común, solo los sacerdotes tenían conocimiento acerca de esa lengua, entonces las personas como usted y como yo no podrían leer la Biblia. Además, la Iglesia Católica estableció que dependiendo del nivel académico del sacerdote, le sería permitido leer o le sería restringido leer ciertos documentos bíblicos. Por ejemplo, para el momento de la historia en que le estoy contando de Martín Lutero, él tenía prohibido rotundamente leer la carta a los romanos. Él solo podría leer algunos evangelios y algunas porciones del Antiguo Testamento, pero no tendría acceso a toda la Biblia. Ahora, la historia de Martín Lutero no siempre es tan triste. Él se caracterizaba por ser un hombre que enseñaba la palabra de Dios con mucha elocuencia y un excelente intérprete de las porciones bíblicas que se le permitían leer. El tema es que, fruto de su delirio con su santidad, con el pecado, y fruto de su excelente capacidad de enseñar, sus superiores decidieron enviarlo a una universidad en Alemania para que estudiara la Biblia de una forma un poco más profesional. Lutero se fue a Wittenberg en Alemania a estudiar la Biblia. Se graduó como un excelente estudiante y fue becado para hacer un doctorado. El título de ese doctorado era Doctor en Biblia. Este hombre sabía griego antiguo, sabía hebreo antiguo y ahora manejaba el latín muy bien. ¿Qué creen que pasó? Pues Martín Lutero ya tenía el nivel académico suficiente para leer absolutamente todos los libros de la Biblia que él quisiera. Y él empezó a leer la Biblia con un amor, con un aliento, y cuenta la historia que cuando llegó a la carta de los Romanos, empezó a leer versículo tras versículo y le bastaron solo 17 versículos de la carta a los Romanos para entender definitivamente su salvación. Él empezó a leer Romanos 1:1 y cuando llegó a Romanos 1:17, dicen que este versículo lo impactó tan fuerte que lo terminó convenciendo definitivamente de que él era salvo. La Biblia dice en Romanos 1:17, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Cuando Lutero lee esto, su entendimiento se abre y él ahora entiende que no se trata de las penitencias que él pague por el pecado. No se trata de lo que él haga o deje de hacer. Lo único que le es contado por justicia delante de Dios es su fe en Cristo, su fe en Jesús. Lutero ahora tenía la plena certeza de que él era salvo. Ahora Dios coge a este hombre, lo arma de valor y lo lleva a escribir y a redactar 95 tesis con argumentos bíblicos, donde demostraba que a la luz de la Biblia no existía por ningún lado el sistema de penitencias inventado por la Iglesia Católica, y que mucho menos el sistema de indulgencias donde el Papa pedía dinero para ofrecer salvación. Eso no se encontraba por la Biblia en ningún lado. Martín Lutero ahora entiende que él es salvo únicamente por medio de la fe. Escriba por favor como punto A: la fe más otra cosa no te puede salvar. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y me encanta el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y yo sé que es difícil asimilar el hecho de que no tengamos que hacer absolutamente nada para ganarnos la salvación, porque estamos acostumbrados a que para ganar algo es necesario que nosotros hagamos algo. Pero iglesia, de todo corazón, les digo que si hay algo que nosotros debemos hacer hoy es arrepentirnos por creer eso. No hay nada que nosotros podamos hacer que para ganarnos la salvación. No debemos sumarle absolutamente nada a la fe. Y tristemente en la iglesia se han filtrado ideas, herejías, en las que hay que sumarle cosas a nuestra fe en Cristo para alcanzar la salvación. Y quiero mostrarle 3 ideas comunes que vemos dentro de algunas congregaciones. Por ejemplo, la fe más una vida moral me puede salvar. Yo no sé si usted ha escuchado este tipo de comentarios donde la gente dice: bueno, desde que yo no le haga daño a nadie, desde que yo no me meta con nadie y que yo confíe en Jesús y ande ahí centradito, eso es mi salvación. No,
Mi salvación depende únicamente de mi fe en Cristo, que el Espíritu Santo todos los días de mi vida me conduce a ser santo y me convence de juicio y de justicia para que yo todos los días trate de mejorar moralmente, eso sí es verdad, pero mi fe es la única puerta que me abre mi salvación. Así que no depende de mi vida moral, vuelve y juega, depende únicamente de nuestra fe en Cristo. Otra mentira que se filtra en la iglesia: fe más asistir a la iglesia me puede salvar. Yo creo que la iglesia es un lugar muy importante, es un lugar vital donde los hermanos en Cristo nos reunimos para aprender más acerca de Dios, de quién es Él, de conocerlo más. La Biblia llama e insiste en que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero quiero dejarle algo muy en claro: por asistir a la iglesia usted no se gana su salvación. Por pertenecer a determinada denominación o a determinada congregación, usted no es salvo. Y aunque la iglesia, por ejemplo esta iglesia, habilita espacios para que nosotros sirvamos ¿a quién? ¿A la iglesia? No, sirvamos a Cristo y llevemos el amor de Dios a las demás personas. Eso no es lo que a nosotros nos hace salvos. Por más que hagamos o dejemos de hacer, eso no es lo que me posibilita a mí para entrar al reino de los cielos. Un día, bien dijo Jesús, vendrán todos delante de mí y me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos 1001 cosas. ¿Y qué les dirá Jesús? Apártense de mí, porque yo no los conozco. No depende de nuestras acciones, depende únicamente de nuestra fe. Una tercera idea que realmente es preocupante, porque muchas personas en el mundo creen esta falsa verdad: fe más bautismo me puede salvar. ¿Por qué cree que la Iglesia Católica bautiza a los niños, a los bebés? La Iglesia Católica enseña que a través del bautismo se infunde la gracia de Dios. Los bebés nacen pecadores, pero a través del bautismo son limpios y ahora portan la gracia de Dios. Y este bebé será portador de la gracia de Dios hasta que crezca y muera, o hasta que crezca y cometa un pecado mortal. Cuando cometa el pecado mortal, entonces la gracia de Dios se desaparecerá de su vida y él tendrá que ir a confesar sus pecados, pagar una penitencia para que la gracia de Dios vuelva a entrar en su vida. Eso no lo enseña la Escritura por ningún lado. Por el contrario, la Biblia enseña que el bautismo debe ser a través de mi entendimiento de lo que Dios ya hizo en mí. Estamos hablando entonces de personas conscientes, suficientemente entendidas para dimensionar lo que están haciendo. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos restaura, entonces nosotros estamos agradecidos con Él y en respuesta a eso nos bautizamos. Pero el bautismo es sencillamente un símbolo exterior de algo interno que ya pasó en mí. El bautismo no es el sello de mi salvación. El sello de mi salvación es el glorioso y santo Espíritu que habita en el creyente. Tenemos que tener cuidado cuando intentan agregar prácticas a mi fe en Cristo. Escriba por favor como punto B, y quiero ser insistente en lo mismo: solo la fe te puede salvar. Un día un hombre se me acercó y me dijo: bueno, es que yo no encuentro suficiente evidencia bíblica para demostrar que mi salvación es solo por fe. Yo me quedé mirando a este hombre y me preguntaba dentro de mí: ¿qué tipo de Biblia leerá esta persona para que saque esta conjetura? Pero después tuve la certeza de que este hombre lo que me acababa de decir era fruto de lo que le habían enseñado por tradición. Porque si tú coges tu Biblia y empiezas a leer el Antiguo Testamento, lees los Evangelios, las cartas de Pedro, de Juan, de Pablo, te vas a dar cuenta que hay muchísima evidencia de que la salvación depende únicamente de nuestra fe. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que es un versículo hermoso, dice lo siguiente: que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el momento en que nosotros creemos en Jesús, en el momento en que somos salvos, Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, nos guarda en la palma de su mano y la cierra, y no hay nada ni nadie que nos pueda sacar de allí. No hay nada que pueda contra Dios. La Biblia dice que ni potestades, ni principados, ni circunstancias, ni problemas nos podrán apartar del amor de Cristo. Cuando somos
hijos de Dios, estamos protegidos por Él para la eternidad. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Escriba por favor como segundo punto: la fe salvadora es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto que no de vosotros, pues es don de Dios. Quiero que meditemos por un momento en esa frase que acaba de mencionar Pablo. La fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Tendemos a pensar que la fe es nuestra, que nosotros mismos la producimos y que cada quien decide en qué poner su fe, y hasta cierto punto eso es verdad. Cada quien decide en qué creer. Hay personas que, por ejemplo, deciden poner su fe en Buda. Hay otras personas que deciden poner su fe en la Virgen María, o poner su fe en los cientos de miles de dioses que se han inventado a lo largo de los muchos años que lleva la humanidad de creada. Pero la verdad es que nosotros estábamos imposibilitados de poner voluntariamente nuestra fe en el Dios vivo, en el Dios real, en el Dios que creó este universo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto solo produce cosas muertas. Un muerto no puede producir vida. El único que puede producir vida es aquel que está vivo, y Dios es el único que estaba vivo. Por lo tanto, nosotros desde nuestro estado no podíamos decidirnos por Él. Pero ¿qué hace Dios? Dios nos llama, nos recoge, nos llama a su presencia y nos pasa de estado de muerte a estado de vida. Él nos resucita, Él nos santifica. Mis hermanos, ¿pueden ver lo hermoso que es el proceso con el Señor? Todo lo que Él hace por nosotros. Ahora no se queda ahí. Después de que Él nos llama, después de que nos resucita, Él nos salva, Él nos sella para el día del juicio, nos regala el Espíritu Santo para que nos vaya santificando todos los días de nuestra vida, y por si fuera poco, nos regala la fe necesaria para que creamos en Él, y que todo ese proceso que le estoy contando es absolutamente verdad. A eso se refiere Pablo cuando dice que la fe no es nuestra, sino que es un regalo de Dios. Mis hermanos, no podíamos escoger a Dios, estábamos muertos, pero cuando Él nos resucita, ahora nos regala la fe que está viva para creer en el Dios que está vivo. Por favor, escriba como punto A: Dios nos ha dado una medida de fe. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, no sea orgulloso, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió fe, y aquí no se trata de si entregó mucha o si entregó poca, se trata de que Él fue el que la regaló, Él fue el que la otorgó, Él fue el que la cedió. Y cuando Pablo habla de la medida de fe, se está refiriendo es a los dones con los que Dios nos dota, acompañados de la fe que Él nos regala para que creamos en Él. Por ejemplo, Dios repartió dones como enseñanza, don de la enseñanza, o don de exhortación, o don de servicio, o dones musicales. Y esos dones son para ponerlos al servicio del Señor. ¿Para qué? Para que las demás personas conozcan del Evangelio de Cristo y puedan ser salvos. Pero a todos se nos otorgó fe, la fe suficiente, la fe necesaria para que creamos en Jesús y podamos ser salvos. Hay personas preocupadas porque Dios me dio muy poca fe o me dio mucha. No, eso carece de sentido bíblico. Dios nos dio la fe suficiente y necesaria para que nosotros creamos en Él y que podamos ser salvos. ¿Entiende ahora un poco más lo valioso que es usted para Dios? Es como si desde el principio de la creación Dios nos hubiese escogido y hubiese dicho: a esta persona yo le voy a regalar fe para que crea en mí. Dependemos de Él, Él es absolutamente necesario para nosotros. Y por favor escriba como punto B: Dios nos lleva a creer en su Evangelio. Ahora, creo que hemos llegado al clímax de la enseñanza. Si la fe es un regalo, si la fe no procede de nosotros, sino que procede de Dios, ¿cómo yo tengo la certeza de que he recibido el regalo de la fe? ¿Cómo sé si yo tengo el favor de Dios en mi vida?
Y yo soy partidario de que sí hay forma en la que nosotros debemos evaluarnos todos los días y hay múltiples maneras de hacerlo a la luz de la Biblia. Y hoy quiero explicarles una forma de medir si usted ha recibido el favor de Dios, una forma de medir si usted ha recibido la fe que salva. Y lo quiero hacer a través de un par de historias del Antiguo Testamento. Le estoy hablando de los primeros 2 reyes de Israel. ¿Recuerda cómo se llama el primer rey de Israel? Saúl. ¿Y el segundo rey de Israel? David. Ellos fueron los 2 reyes. Ambos cometieron pecados graves. Ambos desobedecieron unas órdenes directas de Dios, pero a uno, al primero, se le recuerda como un hombre que fue apartado y cortado de la presencia de Dios, y al segundo se le recuerda como un hombre conforme al corazón de Dios. De Saúl solo tenemos recuerdos como un rey que fue malo y que se apartó de la presencia de Dios. ¿Y saben qué radica eso? En que Saúl fuera malo y que David fuera llamado bueno, en el tipo de respuesta que daban cuando sus pecados eran expuestos. Permítame contarle las historias que le quiero contar. La primera, Saúl está a las puertas de una batalla con el ejército filisteo. Samuel le dice, bueno, vas a ir al campo de batalla y allí vas a tener que esperarme por 7 días. En 7 días yo llegaré, ofreceré un sacrificio a Dios para que Él nos otorgue la victoria sobre el pueblo filisteo. Y Saúl, muy obediente, se fue al campo de batalla con su ejército y empezaron a pasar los días, 1, 2, 3, 4 días, y Samuel no aparecía. El ejército filisteo se acercaba cada vez más, y entonces el ejército israelita empezó a temblar de miedo y algunos empezaron a desertar y Saúl se empezó a quedar cada vez más solo, y ya eran 4, 5, 6 días y Samuel todavía no aparecía. Y a Saúl se le alumbró el bombillo. Él dijo, háganme el favor y me traen todos los elementos necesarios para que yo mismo ofrezca el sacrificio a Dios. Y Saúl cogió todos los elementos, ofreció la ofrenda a Dios, y justo en ese instante iba llegando el profeta de Dios, Samuel, al campo de batalla. Y le pregunta Samuel a Saúl, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Esa no fue la instrucción que yo te di. Quiero que lea conmigo la respuesta que le dio Saúl al profeta. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 11 y 12, es la respuesta del rey Saúl. Pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor, por eso me atreví a hacer el holocausto. ¿Qué está haciendo Saúl aquí? Está culpando al ejército, está culpando a Samuel, está culpando las circunstancias, en vez de reconocer su error, en vez de reconocer lo que él había hecho, y se estaba excusando en los demás para disminuir su culpabilidad. Ahora, ¿fue la primera vez que ocurrió? No, ocurrió una segunda vez con el mismo rey. Ahora la instrucción de Dios era la siguiente: hay un pueblo, los amalecitas. Ese pueblo es perverso, ese pueblo se ha sumido en sus pecados, ese pueblo se ha sumido en perversiones, y Dios ha decidido eliminarlos porque, señores, familia, Dios odia el pecado, pero Dios también odia a los pecadores que no se arrepienten. Y llega el punto en donde la paciencia de Dios tiene un límite. Y la paciencia de Dios tuvo un límite con los amalecitas. Y la instrucción para Saúl es: debes ir a ese pueblo y matar a todos los hombres, matar a todas las mujeres, matar a todos los animales, matar a todos los niños, literalmente exterminar a ese pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo muy, muy perverso. Y Saúl entonces arranca con su ejército a la batalla. Dios les concede la victoria, pero ellos tienen una gran idea y deciden dejar a los mejores animales que había en el lugar, dejarlos vivos. En el momento, al campo de batalla llega Samuel, que es el profeta, y le pregunta por esos animales. Bueno, ¿y estos animales a cuenta de qué? ¿Por qué están vivos? Y lea nuevamente conmigo la respuesta del rey Saúl. Son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas. Los trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios, y todo lo demás lo destruimos. Otra vez aquí está Saúl diciendo: fueron los soldados que decidieron eso, no Saúl, tú eras el responsable de lo que hiciera tu ejército. Y la instrucción era clara, y vuelve y juega. Nuevamente es Saúl excusándose en vez de reconocer su error.
quiero que meditemos un momento en los dos errores que acaba de cometer Saúl. Delante de Dios eran pecados graves porque era una desobediencia directa a la voluntad de Él, pero eran moralmente graves en el plano terrenal. Es decir, el primer pecado que cometió, ¿qué fue lo que hizo? Ofrecer sacrificio a Dios. Y en el segundo, ¿qué fue lo que hizo? Dejar unos animales vivos, ¿para qué? Para ofrecer un aparente sacrificio a Dios. Se trataba de Dios. Tenga eso presente. ¿Qué pasó con David? ¿Recuerda el pecado de él? David adultera con una mujer y cuando se entera que de fruto de ese adulterio Betsabé está embarazada, entonces ahora maquina todo un plan perverso para matar al esposo de Betsabé. David sabía que el Antiguo Testamento dice, si dos personas se casan y uno de los dos muere, el viudo se puede volver a casar. Entonces David dice, pues si yo le mato al esposo a esta mujer, me puedo casar con ella y la infidelidad, el adulterio va a quedar cubierto con el matrimonio que yo tengo con ella. ¿Sabe qué? Si usted lee esa historia en Primera de Samuel, usted se va a dar cuenta de lo macabro que fue el corazón de David durante toda esa situación. Pero lo curioso es que aparentemente su plan le salió bien. No habían aparentes problemas. Urías, el señor que estaba, el esposo de Betsabé, lo mataron a espada. Ahora David se va a casar con Betsabé y aparentemente nadie en el pueblo se había enterado del pecado que había cometido David, porque si el pueblo se enteraba del adulterio de David, ¿qué hacían? ¿Cuál era la consecuencia del adulterio? Lo apedreaban, lo metían a un hueco y lo cogían a piedra porque era la consecuencia del adulterio. Pero a David aparentemente todo le salió bien. Mis hermanos, hay un Dios que todo lo ve. Preocúpese cuando sus pecados no tengan consecuencias, porque qué bueno cuando Dios nos disciplina para corregirnos, para enseñarnos. Pero cuando no pasa nada con el pecado, somos tan confiados, tan atrevidos, que somos capaces de repetir el mismo pecado porque no tuvo consecuencias. David era hijo de Dios y la Biblia dice que Dios a todo el que recibe por hijo lo disciplina. Y entonces Dios llama al profeta Natán y le dice, tú vas a ir a confrontar a David por culpa de su pecado, por lo que él acaba de cometer. Y Natán se presenta delante de David, le cuenta la historia de la oveja, recuerda esa historia, y David, cuando escucha esa historia, se enciende en furor porque la historia es bastante injusta. Y Natán le dice, pues es que el injusto en esa historia eres tú. Tú asesinaste a un hombre inocente, tú le robaste la mujer a un hombre inocente, eres culpable de pecado. Ahora, quiero que lea conmigo. Creo que en la proyección no está. Le doy tiempo para que lo busque en su Biblia si quiere. Primera de Samuel 12, versículo 13 y 14. Ahí encontramos la respuesta del rey David. David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Y Natán le contestó, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. Pero por haberte burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Los pecados sí tienen consecuencias. El pecado de David tuvo una consecuencia grave y es que su hijo no iba a vivir. El punto aquí es que quiero que comparemos las respuestas que tuvo Saúl con la respuesta que tuvo David. Mientras que Saúl trató de excusarse en 1000 circunstancias para tratar de disminuir su culpabilidad, David inmediatamente, por grave que fuera su pecado, él reconoce que él es el culpable. Y ese es un fuerte indicativo si tú has recibido el favor o la gracia o la fe de Dios que salva. Porque si tu respuesta ante el momento en que tus pecados son descubiertos, ante el momento en que tu error sale a la luz, si tu respuesta es que fue por culpa de mi mamá, fue por culpa de mi papá, fue por culpa de las circunstancias que me rodeaban, yo me vi forzado a hacer esto, déjame decirte que si esas son tus respuestas, es un fuerte indicativo de que tú no has recibido el favor de Dios. Porque alguien que cree en el Evangelio, alguien que conoce a Cristo, alguien que ahora entiende lo que significa Jesús para él, reconoce que es un pecador y que él es el culpable de todos los pecados que ha cometido y que merece el infierno. Y entonces ahora la persona se declara culpable cuando sus pecados salen a la luz y lo único que puede hacer es ir delante de Dios y decirle, Señor,
necesito que me perdones. Necesito que me limpies. No importan las circunstancias, no importan las personas que me rodearon, fui yo quien cometí el error delante de ti. Esa es una persona que ha conocido el Evangelio. 1400 años después de David, Pablo escribió en Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, unos versículos que expanden un poco más la respuesta de David. Miren lo que dice la Biblia. David nos habla de la felicidad de aquellos a los que, léalo conmigo por favor, sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por confiar en Él. Así lo dice la Biblia, y aquí Pablo cita Salmos 32. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Por favor, vuelva a leer conmigo Romanos 4, 6. Sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes. ¿Por qué? Por confiar en Él. La salvación por fe no es algo en el antiguo propio del Nuevo Testamento. Es algo que siempre ha estado escrito en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha determinado que la salvación va a ser fruto de la confianza de las personas, que las personas confíen en Él. Esa es la salvación. Y por favor, escriba como punto 3, la fe salvadora trae gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay un excelente libro que quisiera que lo leyeran todos, se los recomiendo. Se llama Hermanos no somos profesionales, del pastor John Piper. El segundo capítulo de ese libro tiene por título Hermanos, Dios ama su gloria. Y básicamente lo que el escritor trata de hacer a través de este segundo capítulo es guiarnos por la Biblia para demostrar una idea que particularmente durante mi vida de evangelio, mi vida de cristiano, yo nunca había escuchado y me pareció un poco chocante, pero cuando me dejé llevar por el escritor y busqué en la Biblia los versículos que él citaba dentro de su contexto, me di cuenta que es una realidad. Lo que el escritor hace es guiarnos por la Biblia para demostrar la siguiente verdad: lo más importante para Dios en este mundo es Él mismo. Dios ama su gloria. Dios se ama a sí mismo más que a cualquier cosa que Él mismo haya creado. Él ama su nombre, Él ama su grandeza, Él es suficiente en sí mismo. Por eso la Biblia está llena de versículos que dicen cosas como lo siguiente: haré esto por amor a mi nombre, o mi gloria no la compartiré con absolutamente nadie. Ese es Dios hablando. Y más adelante Jesús aparece en escena y dice: Señor, haz esto para que tú seas exaltado. O también dice Pablo en las cartas: ya sea que coman o beban o hagan otro tipo de cosas, háganlo todo para la gloria de Dios. Mis hermanos, Dios se ama a sí mismo porque Él es perfecto, Él es puro, Él es santo, Él es completo. Nosotros caemos en el error frecuente de creer que como Él nos ama tanto, entonces nosotros estamos en el centro de la ecuación, de creer que como somos salvos y que Él dio a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados, entonces la vida cristiana se trata de mí. Al contrario, la vida cristiana se trata de Él. Lo que nosotros debemos hacer todos los días es cumplir los mandamientos del Señor, los cuales traen gloria a su nombre. El primer mandamiento y el más importante de todos es: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Dónde estamos nosotros ahí? En ningún lado. Y este es Jesús, el que profesa estas palabras, enseñándonos y dándonos a entender que la vida cristiana nunca se ha tratado de nosotros. Nunca se ha tratado de mí, nunca se ha tratado de mis sueños, nunca se ha tratado de mis deseos. La vida cristiana se trata de Él, de darle la gloria a Él, de glorificarlo a Él. La gloria es para Dios.
por favor escriba como punto A: Dios nos salva para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 14 es un texto hermoso. Dice la Biblia, están hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es las arras significa garantía. El Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Dios no nos salvó para que nos gloriemos en nosotros mismos y nos enorgullezcamos en nosotros mismos. Él nos salvó para que pudiéramos compartir y vivir en la gloria de Él. En el momento en que usted y yo estemos en el cielo, vamos a estar completamente plenos y satisfechos porque vamos a habitar en la gloria de Dios. No tendremos gloria propia, no será nuestra propia gloria, sino que seremos satisfechos porque vamos a estar compartiendo la gloria de aquel que merece únicamente que sea glorificado y que sea exaltado. Por eso, desde este púlpito insistimos con gran vehemencia en decirles que no hay absolutamente nada en este mundo que pueda llenarnos tanto como la gloria de Dios. Lo único que realmente puede satisfacer el vacío profundo del ser humano es ser inundado por la gloria de Dios. Y cuando alguien cree en Cristo, cuando alguien cree en Jesús, es una persona que ahora está completa. ¿Por qué? Porque esta persona vuelve al diseño original. Cuando Dios nos creó, el diseño original para que nos creó es para que le diéramos gloria y honra solo a Él. Nosotros fuimos los que le dimos la espalda y empezamos a perseguir nuestros propios sueños, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Pero cuando alguien es cristiano, y esto es otra forma de medir, esta persona ahora vive para cumplir los sueños, los anhelos y los propósitos únicamente de Dios. Mis hermanos, el cristianismo no se trata de nosotros. El cristianismo no se trata de descubrir el campeón que hay en nosotros. El cristianismo se trata de darle la gloria a Dios. Y eso es una verdad vigente desde la primera página de la Biblia hasta la última página de la Biblia. Escriba por favor como punto B: Dios nos salva para que le demos gloria a Él. Primera de Corintios 1:31 dice: ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Lo único por lo que nosotros deberíamos sentirnos orgullosos en el buen sentido de la palabra es que Dios nos salvó, porque quiero enterarlo de algo, mi hermoso hermano, mi amado hermano que está aquí. Esa hermosa familia que usted tiene, ese trabajo, esa empresa en la que usted labora, el vehículo en el que se mueve todos los días, la comida que tiene en su mesa en la mañana, al mediodía y en la noche, la ropa que se pone todos los días, el aire que respira inconscientemente, todo eso es fruto de un regalo inmerecido de Dios. No hay nada en eso que nosotros podamos gloriarnos y decir yo me lo gané, porque eso es fruto del amor y de la misericordia de Dios. ¿Qué podríamos decir nosotros delante de Dios si no somos nada? Fuimos seres creados que si no es por la misericordia de Él estaríamos apartados de Él por la eternidad. Lo único que nosotros podemos hacer es rendirnos delante de Dios. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Él es santo, Él es perfecto, Él es justo. La fe que el Señor nos da, el regalo de fe que Él nos da, es para darle la gloria a Él. Mi hermano, usted y yo debemos vivir para darle la gloria al Señor, para exaltarlo a Él. Y la mejor forma de hacerlo es entregando las buenas nuevas de salvación. Tú en este momento quieres rendir tu vida al santo Dios que vive para siempre, al ser que es eterno, que es glorioso, que es majestuoso. Yo te invito a que, como aprendimos hoy, reconozcas que eres un pecador y que necesitas que Jesús te salve, que necesitas que Él te redima, que Él te justifique. Hay una promesa hermosa en la Biblia. La Biblia dice: todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme. Eso lo dijo Jesús. Jesús está esperando a aquellos que vienen a buscarlo a Él. Es como si es la figura como de un padre que está esperando a que sus hijos vengan delante de Él. Y la promesa es la siguiente: y cuando vengan, yo no los
rechazaré. No depende de si tu pecado es muy grave como el del rey David. No depende de si tu vida no es la más organizada. Depende de que tú rindas en este momento tu vida a Jesús para que Él te conceda el regalo de la fe que salva. Él no te va a rechazar. Él está ofreciendo el hermoso regalo de la fe para que creas en Él y para que de aquí en adelante tu vida se enfoque en darle la gloria a Él. Quiero que me acompañe a orar. Señor, gracias porque tú haces absolutamente todo en nosotros, Señor. La gloria es para ti. ¿De qué podríamos nosotros jactarnos si la Biblia dice que somos salvos no por obras, sino por tu gracia inmerecida, por la fe que tú nos has regalado? ¿Qué podríamos decir nosotros delante de ti, Señor, sino gracias y rendirnos en absoluto amor y en absoluta sujeción a tus mandamientos, a tu verdad, a tu palabra gloriosa? Ayúdanos a ser cristianos, hombres, mujeres que de verdad viven para glorificarte, que de verdad viven para mostrar la gloria de tu reino, la gloria de tu presencia, Señor. Convéncenos de que necesitamos de tu perdón. Convéncenos de que necesitamos de tu salvación, Señor. Entendemos ahora que no depende de nuestra vida pasada, sino que creemos firmemente en esa promesa de que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y si eres tú aquel que quiere empezar su vida con Cristo, es momento de que le digas a Él: Señor, perdóname por mis pecados del pasado y ayúdame a que de aquí en adelante pueda ser un siervo fiel para ti, pueda ser un siervo fiel que te honra, que te exalta, Señor. Y en el camino, ten misericordia de mí, para que no me dejes apartarme de mis pecados, para que no me permitas insistir en los mismos errores que he cometido siempre, sino que tu Santo Espíritu me convenza de juicio y de pecado, para yo mantenerme santo delante de ti, Señor. Queremos ser fieles a ti, Padre mío. Gracias por tu hermosa palabra, que nos ilustra y nos enseña que somos salvos únicamente por fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.